esta clase te pedimos que pongamos en práctica tu mensaje y que hagamos tu voluntad respecto a él y que pongamos atención y entendamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí sufriendo porque va perdiendo México en el béisbol, pero bueno. Para que vean cómo los quiero, no cancelé la clase por estar aquí con ustedes, ¿verdad? Aparte ya van perdiendo. Es cotorreo, alumnos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Vamos a Primera de Pedro, ahí en sus Biblias, si son tan amables. Y bueno, vamos a verlo rápido porque quiero hacer énfasis. Todavía nos falta Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas, entonces nos queda gran tramo por recorrer. Y bueno, vamos a leer la introducción. Le voy a pedir a mi hermano Felipe Padilla que nos lea la introducción, si es tan amable. Adelante, Felipe. Amén, pastor. Introducción. Pedro escribió esta carta a creyentes que estaban atravesando varias pruebas. El apóstol sabía que un severo fuego de prueba estaba a punto de empezar. Quería preparar a los creyentes para él mismo. Después de todo lo que nos hace depender de lo que la vida encuentra en nosotros. Amén, gracias. Y bueno, vemos que Dios trabaja así con sus hijos. Dios nos prueba y tenemos que entender algo, hermanos. Todos vamos a ser probados. Ahora tenemos que discernir y distinguir en lo que es una prueba y una consecuencia de pecado. Por ejemplo, la otra vez platicaba yo con una persona que pues está endeudado, el hermano, muy endeudado. Y me decía, hermano, es que pues tengo muchas deudas y estoy desanimado y triste y es una gran prueba de parte de Dios. Digo, hermano, digo, te entiendo, pero no hay que llamarle a esto prueba. Esto es consecuencia de una mala administración financiera. No es una prueba, son consecuencias del pecado. Entonces, nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos y saber discernir cuando realmente es una prueba. Por ejemplo, lo que pasó Job, hermanos, sí es una prueba, porque dice la palabra de Dios que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No sé si a ti te ha pasado que de repente, pues estás bien, ¿verdad? Con Dios, echándole ganas, sirviendo a Dios, con todo el ánimo, con toda la entrega, y de repente pasa algo en tu vida que tú no te puedes explicar por qué, y le dices a Dios, Señor, pero cuando más te quiero servir, cuando más quiero echarle ganas, cuando más estoy buscando tu presencia, viene esto, Señor. Eso es una prueba. Pero también uno debe ser honesto consigo mismo y hacer un análisis de conciencia y a veces vienen consecuencias de nuestro pecado. Entonces debemos ser fríos, calculadores y honestos. No le llamemos prueba a consecuencias de pecado, pero si usted está pasando una prueba, debe entender algo, es por su bien, es por su bien. Dios nunca va a probarlo usted para mal. Ahora, hay cristianos que no aguantan y se apartan. Bueno, este ya es problema de ellos, es problema de Dios. O sea, si tú decides apartarte de Dios en medio de la prueba, no es problema de Dios, no es que Dios sea malo, es tu problema. Tú decides, estaba visitando a una persona en el hospital hace poco y me decía, no, es que ya quiero irme de aquí del hospital y ya no aguanto. Le dije, mire, él pensaba que yo le iba a convencer de que creyera en Dios. Digo, mira, yo no te puedo convencer de que creas en Dios. Si tú quieres creer en Dios, ¿para quién es el beneficio? O sea, usted tiene que entender algo. A Dios no le hacemos un favor creyendo en Él. ¿Qué gana Dios con que tú creas en Él? ¿Qué gana Dios con que tú leas tu Biblia? ¿Qué gana Dios con que tú ores? ¿Qué gana Dios con que tú vayas a la iglesia? Dios sigue siendo Dios, hagas o no hagas las cosas. Él es eterno, Él es sublime, Él es majestuoso. Entonces tú puedes elegir seguir a Dios, creer en Dios, confiar en Dios, agarrarte de Dios o amargarte y apartarte. Es tu decisión. Pero Dios en ninguna manera va a dejar de ser bueno, fiel y justo porque tú te apartes. Si tú te apartas, si tú te enfrías, si tú te amargas, es tu decisión. Pero puedes escoger. Yo estoy pasando ahorita una situación que yo dije a Dios y le dije al Señor, Señor, yo contigo hasta el final. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a estar agarrado de Dios hasta el final. Aposté en Dios, se lo hacía saber a mi esposa, todas mis fichas, así como cuando apuestas algo, que lo apuestas al número 7, 8, 10, yo se lo aposté a Dios, dije, Señor,
venga lo que venga, yo confío en ti. Si me enfermo, si me muero, si no salen las cosas como yo quiero, yo voy a seguir confiando en ti. Debemos entender que nuestra fe en Dios no debe depender de las circunstancias. A veces cuando uno sirva a Dios, va a haber circunstancias buenas. Y qué padre, ¿verdad? Pero también va a haber momentos en que se pongan las cosas difíciles. Y es ahí cuando se ve qué clase de cristianos somos. La prueba revela qué clase de cristiano es usted, en dónde está parado usted, si realmente confía o no confía en el Señor. Por eso dice que el apóstol sabía que un severo fuego de prueba estaba a punto de empezar. Y bueno, y preparar a los creyentes. Vámonos al tema central. ¿Cuál es el tema central, Andric Daniel Jiménez Gómez? ¿Cuál es el tema central de este epistolejo? La gracia de Dios y la esperanza viva. Excelente, hijo, gracias. Vamos a leer. ¿Cuáles son los versículos clave? Vamos a leer dos. Giancarlos, léeme Primera de Pedro 1:3 y luego Alejandro Leco, Primera de Pedro 5:2. Adelante, hijos, por favor. Ok, pastor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es Primera de Pedro 1:3, mi hijo, al que está aquí en la diapositiva. Él dice, bendito el Dios. Ok, ahorita. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así es. Se cuenta, hermanos, que en Japón en la Segunda Guerra Mundial hubo un escuadrón que quedó en una isla defendiendo una base. Y el comandante les dijo, voy a ir por refuerzos, quédense en sus puestos. Hermanos, lo tremendo es que la guerra terminó, hermanos, y pasaron 30 años. Y alguien se acordó de ellos después de 30 años. Lo tremendo, hermanos, es que ellos, cuando llegó un avión, empezaron a atacar al avión y les dijeron, espérense, somos de los mismos. Ya aterrizaron, ¿qué pasó? No, pues ya acabó la guerra. 30 años después, ellos seguían en su mismo puesto, firmes, siguiendo peleando. Y les dijeron, oiga, ¿por qué siguieron aquí? ¿Por qué no se fueron? No, pues nos dieron una orden y la orden era quedarnos aquí. La esperanza los mantuvo firmes. 30 años después, ya pasada la guerra, siguieron en su lugar. Esa es la esperanza. La esperanza es algo que nos motiva. ¿Qué es lo que te levanta en la mañana para seguir adelante? Por ejemplo, yo creo que tú, que me estás viendo, que me estás escuchando, pues ya tienes rato de cristiano y has visto tal vez de todo, ¿no? En la vida cristiana hemos visto cosas preciosas, almas salvas, predicaciones bonitas, ministerios preciosos, pero también hemos visto cosas malas, ¿no? ¿Y qué es aquello que nos motiva para seguir adelante? A pesar de que hemos visto cosas que no deberíamos de ver, escuchado cosas que no deberíamos escuchar, ver ejemplos que no deberíamos de ver. Yo recuerdo, hermanos, que la persona que más me animó, yo era una persona que, aunque crecí en la iglesia, yo no quería nada con la iglesia. Yo hubo un muchacho que me animó mucho a buscar a Dios mucho. Y gracias a su testimonio y a su ejemplo, me acerqué a Dios. Pero él pasó una etapa en la que él se alejó y se fue al vicio. Y un día me lo encontré tomado, le dije, oye, tanto que me decías que fuera a la iglesia, tanto que me animabas, y ahorita verte tomado me decepciona, digo, eras tú el que me animabas, eras tú el que estabas ahí detrás de mí, y ahorita verte tomado me rompe el corazón. Pero ¿qué es la esperanza viva? La esperanza viva es saber, hermanos, que nuestro Dios no está muerto, que nuestro Dios es poderoso, que la gente va a fallar, pero algo, quiero que usted se grabe esto bien importante, Dios nunca le va a fallar. Usted va a ver 1,000,000,000 de malos ejemplos en los cristianos, pero Dios nunca le va a fallar, Dios nunca lo va a dejar, Dios nunca lo va a abandonar, hermanos. Y mientras no le abandone Dios, mientras Dios no le dé un mal ejemplo, mientras Él no lo deje a usted, usted debe seguir con esperanza. Porque, hermano, ¿qué pasa? Muchos cristianos se enfrían, se alejan, se desaniman por otros cristianos.
Oiga, hermano, ¿y usted por qué ya no está? No, es que el pastor, es que los hermanos, es que el colegio bíblico. No, hermano, grábese esto. Usted que me está viendo, grábeselo. Malos ejemplos usted va a ver, pero a montones, a montones. Y va a escuchar de malos ejemplos y va a haber malos ejemplos. Pero la esperanza viva es Cristo. Usted mantenga su mirada en Cristo. Usted mantenga su servicio en Cristo. Haga todo para Cristo. Usted que sirva a Dios, le voy a decir algo. Muchas veces, hermanos, y estaba leyendo hoy de los valientes de David, no sé si oyeron esa parte de los valientes de David, que había un valiente de David que primero nadie quería pelear porque eran bien miedosos. Y este valiente de David agarró, peleó, y dice que peleó tanto, hermanos, que su mano se quedó pegada a la espada. Y que ahora sí el pueblo muy frescos, ya que él ganó, ya que sacrificó, dice la Biblia que volvieron con él tan solo por el botín. Va a haber gente, hermanos, que nada más te use. Tú que eres siervo de Dios. Va a haber gente que nada más aproveche de ti. Va a haber gente que les vas a ayudar, que vas a orar, que los vas a motivar y van a ser malagradecidos. Lo leía yo en la mañana en la lectura bíblica, cómo José, hermanos, interpretó el sueño del copero y del panadero, y dice la palabra de Dios que el copero fue ascendido, pero cuando el copero fue ascendido, dice la palabra de Dios que no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Y cómo lidiar con una traición? ¿Cómo lidiar con una decepción? ¿Cómo lidiar con una tristeza, hermano? Poniendo la mirada en Jesús. O sea, aunque servimos a la gente, nuestro motivo no es la gente, nuestro motivo es Cristo. Le predicamos a la gente, sí, pero al final del día servimos a Dios. Esa es la esperanza viva, Jesucristo. Hágalo por Jesucristo, que su motivación sea glorificar a Cristo, reflejar a Cristo, hacerlo para Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos todo para Cristo, la gente pasa a segundo término. No es que la gente no sea importante, pero no lo hacemos por la gente, lo hacemos por causa de Dios. Ahora con eso en mente vamos a 1 de Pedro 5:12. Adelante, Alejandro, por favor. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén, gloria al Señor. Gracias, mi hermano Alejandro. Ahora vamos a ver el bosquejo. La primera parte, la gracia de Dios y la salvación. Vamos, si son tan amables, al capítulo 1. Capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 12. ¿Qué vamos a leer? Son 12 versículos. Cuauhtémoc Ávila va a leer Primera de Pedro 1, 1 al 4, Mateo de Mesa 4 al 8 y Neftalí Suara 8 al 12, si son tan amables, por favor. Adelante, Cuauhtémoc. Buenas noches, Dios te bendiga. Igualmente, pastor, amén. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 4 al 8. Versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Neftalí. En quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas,
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Tremendo, incorruptible, que no puede corromperse, pudrirse, degradarse o destruirse, incontaminado, inmaculado, que no está manchado, sucio ni contaminado por el pecado o el mal, inmarcesible, que no se marchita, no se debilita, no pierde su frescura ni su valor con el paso del tiempo, es eterna. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿ok? Ahora vamos, primeramente, la gracia y la salvación viven en esperanza. ¿Qué es la esperanza? Fortalecernos y esperar en el Señor. Ser paciente, vivir en esperanza es ser paciente. Y créanme, hermanos, que muchas veces usted tal vez llegue a desesperarse. Y muchos pecados, hermanos, por ejemplo, ¿quién de ustedes me da un ejemplo de una persona que se desesperó y actuó fuera de tiempo delante de Dios? Uno que les venga a la mente. Hay varios en la Biblia, pero ¿quién me da un ejemplo de uno? Abraham. Exactamente, a Abraham se le adelantó a Dios, ¿verdad? Dios le había dicho, ten esperanza, viene un hijo tuyo y de Sara. Pero Abraham, ¿qué dijo? Consideró que ya estaba ancianito y dijo, no, pues ya estoy viejito. Y se le adelantó a Dios y se metió con su sierva y se echó a perder ahí el plan de Dios, dando a luz a la nación árabe, que hoy en día son un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. ¿Qué otro personaje bíblico, aparte de Abraham, cayó en Moisés, pastor. Exactamente, ¿cuándo? ¿Cuando golpeó qué? La roca, la piedra. Exactamente. ¿Qué le dijo Dios? Que le hablara a la roca y Moisés la golpeó. Otro personaje bíblico que cayó en desesperación, ¿quién fue? Saúl, pastor. Saúl, ¿se acuerdan que dijo que la gente se le empezaba a desertar? Y él empezó a ofrecer el sacrificio a Aarón, que dice que juntó ese es bien tremendo, ¿ah? Que dice Aarón, junté los aretes, los eché al horno y salió el becerro. O sea que el becerro se hizo solito, ¿ah? Está tremendo, ¿ah? Pero bueno, la esperanza es paciente, hermanos. Yo te voy a decir algo, no te desesperes. Va a haber veces en tu caminar con Dios, en tu ministerio, en tu vida, en tu familia, que te vas a querer desesperar, porque las cosas no salen como tú quieres, hermano. Pero sé paciente. Hermano, ¿y qué hago mientras espero? Haz lo que debes hacer. ¿Qué dijo Cristo en Apocalipsis? Retén lo que tienes. Tú tal vez tengas una ilusión, una esperanza, por ejemplo, de ver a tu familiar salvo, de que alguien de tu familia sirva a Dios contigo, de que las cosas salgan como tú quieres. Hermano, en lo que eso pasa, si tú tienes fe, ojo, si tú tienes fe y es conforme a la voluntad de Dios lo que tú pides, Dios lo va a hacer. Si es conforme a su voluntad. Ahora, Como ya la que mamá está... de Samuel, pastor. ¿Qué? Como Ana. Como la mamá de Samuel, Ana, que decidió que ya no iba a estar triste. Y ya dice la Dale. Biblia que ya nunca. Exactamente, es que te entendí, Moana, dije, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Una película, no, Ana sí, Moana no, Ana sí. Exactamente, Vic. Ahora, fíjese, déjenme digo algo. ¿Qué hacer? ¿Cómo es vivir en esperanza? Vivir en esperanza es ser paciente, pero ser paciente no quiere decir estar de inútil. No, ser paciente quiere decir ser proactivo. ¿Qué hago? Bueno, yo quisiera, hermano Hugo, que mi familiar fuera salvo. Bueno, en lo que Dios toca el corazón de tu familia para que sea salvo, gana a otros para Cristo. Hermano, yo quisiera que pasaran ciertas cosas en mi vida o que en lo que pasan sirve al Señor, honra al Señor. Haz lo que el Señor te mande y el Señor a su tiempo se va a encargar. Pues no solamente vive en esperanza, también vive en santidad. José Velasco ya leyó.
No, pastor, falta. Excelente. Mire, léame primera de Pedro 1, 13 al 17. Y luego Ulises, primera de Pedro 18 al 21, por favor. Adelante. Vive en santidad. No solo vive en esperanza, vive en santidad. Adelante. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo porque escrito está, sed Sed santos, santos. porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hasta ahí, 18 al 21, hermano Ulises, si es tan amable. Sí, pastor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Excelente. Ahora, ¿qué estamos viendo, hermanos? Que no solamente el cristiano en la gracia vive en esperanza, sino también en santidad. No sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, que últimamente los cristianos quieren imitar más al mundo. Por ejemplo, la preguntita, ¿será bíblico tatuarse? ¿Es malo tatuarse? Y caen en un debate, y eso ni a debate debería caer. Un hijo de Dios no debe tatuarse. Ya si recibió a Cristo y estaba tatuado, bueno. Pero me asombra la cantidad de jóvenes que crecieron en las iglesias que se quieren tatuar, hermanos. Eso ni debería caer en debate. Dice Cristo, sed santos porque yo soy santos. Hace 30 años, hermanos, era rara la persona que veías tú tatuada. Era raro. Y normalmente se asociaba con pandillas. La persona que estaba tatuada era porque era pandillero o hacía algo malo delante de Dios. Y hoy en día se tatúan hasta versículos. Es que me tatué Filipenses 4:13. De verdad, le va a dar risa, pero hay una muchacha, Lorena, que iba con nosotros en el comedor. Y llega un día muy orgullosa. Hermano, es que me tatué Filipenses 4:13. Le dije, Lorena, no es que te lo tatúes, hija, es que lo vivas. Semanas después salió en las noticias que andaba vendiendo droga. Pero eso sí, con Filipenses 4:13 bien tatuado. Entra a debate, ¿será bíblico echarme una cervecita? Y aguas con esos teólogos de baratos y chafas es que yo vi en un video que un pastor dice que no es malo echarte una cervecita, un traguito social. Hermano, se trata de reflejar a Cristo. Se trata de ser santo, de dar ejemplo. Antes eso ni entraba a debate. Hoy en día cristianos, pues una cervecita no es malo, una copita no es malo, un tatuajito no es malo. Ir a un baile no es malo. No, hermano, la santidad busca reflejar a Cristo. ¿Y cuál es el espíritu? ¿Cuál será la diferencia entre santidad y legalismo? La santidad, la persona que busca vivir en santidad, no se pone a juzgar a los demás. El legalista dice, mira, yo hago esto y soy mejor que tú. Como yo no tomo, como yo no estoy tatuado, como yo no voy al cine o algo así, soy mejor que tú. No. Ese es un legalista. Aquel que deja de hacer cosas para creerse mejor que los demás. La persona que vive en santidad no se cree mejor que el que no hace las cosas, pero las deja de hacer por amor a Cristo. O sea, no se pone en un punto de que es mejor porque deja de hacer tal o cuales cosas. Yo he conocido personas que dicen, no, yo nunca en mi vida he tomado alcohol. Pero tienen una lengua de víbora que no pueden con ella.
Yo nunca en mi vida me he tatuado. No, no estás tatuado, pero eres chismoso, eres hablador, eres conflictivo, has dividido iglesias. Entonces, ¿de qué se trata? Por eso la santidad hay que ser bien sabios entre lo que es la santidad y el legalismo, porque hay muchos hermanos que son legalistas. El legalista, ahí te va, y eso sí es cierto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado pastores que predican bien duro y luego te topas que aquello con lo que predican bien duro lo andan haciendo? Y esa es la verdad, y eso es ser legalista. Había un pastor que predicaba bien dura contra la tele, y la tele es el ojo del diablo. Ya, si tienes una tele, rómpele, wiri wiri. Y un día vas a su casa y tiene una pantalla de 70 pulgadas. Ah, mira, tiene un ojote del diablo ahí en la sala. Hermano Hugo, ¿es malo la tele? No, todo depende para qué la uses. En la tele puedes ver una buena película cristiana, puedes ver un partido de béisbol como el que estaba viendo ahorita y no pecas. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? O sea, todo es como el dinero, hermanos. El dinero, ¿qué pasa? Te puedes usar $10 para enviarlos a un misionero o para comprarte un whisky. Todo depende en qué te lo gastes. Es lo mismo. ¿La tele es mala, hermano? No, todo depende de qué veas. Todo depende de qué veas, hermano. Pero hay gente que se las da de muy santos predicando y eso que predican contra eso es lo que más hacen. Ah, la tele, el ojo del diablo, y ahí tienen su telesota. Entonces, debemos ser bien santos. Hay una diferencia entre legalismo y santidad. La santidad busca glorificar a Cristo. La persona que vive en santidad no se cree superior a los que no, sino ama a las personas, es paciente. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos conocido cristianos que se sienten superiores? Es que yo llevo 30 años en la iglesia, es que yo soy aquí columna de la iglesia. No, hermano, él es un zape. Ahí si los ve, él es un zape. Y dígale, el maestro Hugo me dijo que te dieron zape por creído. Es que no tenemos nada de qué creernos, hermanos, es por la gracia de Dios. Usted lleva 30 años en la iglesia, es por la gracia de Dios. Usted gana muchas almas, es por la gracia de Dios. Usted tiene una linda familia, es por la gracia de Dios. O sea, nada de lo que tenemos, hermanos, es porque seamos unas grandes personas, es porque Cristo marca la diferencia. Esa es la gracia de Dios. Entonces, inciso A, ¿vive en qué, alumnos? En esperanza. Inciso B, vive en santidad. Inciso C, vive en armonía. Hermana Jacqueline, ¿ya leyó? No, pastor. Excelente, mire, lea 1:22 al 25, si es tan amable. Y luego, hermano Elton, lea por favor 2:1 al 5 y Jorge Solórzano 5 al 10, si eres tan amable, George. Adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como una flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Excelente. Elton 2:1 al 5 y luego Jorge 5 al 10, si es tan amable. Adelante. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para
ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Excelente. Jorge Solórzano, 6 al 10, por mi hermano. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tremendos versículos. Y esos que nos dan a entender, hermanos, que el cristiano vive vivir en armonía. No ser un cristiano peleonero, lioso, chismoso, divisivo, hablador, mentiroso, criticón. ¿Cómo hay en las iglesias gente criticona? Nada les gusta, todo les molesta. Ay, es que las alabanzas no me gustan, la predicación no me gusta, la iglesia no me gusta. ¿Y sabe qué es lo peor de las personas criticonas? Que no hacen nada para remediarlo. Ojo, escúcheme, présteme atención, es una clase. Ay, hermano, ¿a poco hay iglesias perfectas? No, no las hay. Pero sé de los que aporte soluciones, no críticas. Cualquiera es capaz de criticar, cualquiera, pero pocos son aquellos que son capaces de hacer algo diferente. Por ejemplo, voy a la iglesia y el baño está sucio. ¿Qué hago? Ah, baños cochinos, baños sucios. No, si yo veo que el baño en la iglesia está sucio, agarro un trapeador, agarro un cubo de agua y lo limpio. Ah, pero es más fácil abrir la boca que trapear. Veo que hay situaciones ahí en la iglesia que no están bien. Es más fácil abrir la boca que doblar las rodillas. No, hermanos, somos llamados a vivir en la iglesia en armonía, en respeto, en unidad. Hermanos, en las iglesias ya no hay respeto. Todo el mundo se falta el respeto, todo el mundo se critica, todo el mundo se molesta, todo el mundo se ve de arriba para abajo. Es que a mí el hermano no me va a decir qué hacer. No, hermano, el sentir de Cristo. Hay gente que no puedes ni rozar con el pétalo de una rosa porque se enojan, se amargan. No, hermano, hay que tener armonía. Si de repente en tu iglesia de repente pasa algo, ten un espíritu humilde, ten un espíritu sensato. ¿Por qué? Porque somos llamados a vivir en esperanza, en santidad y en armonía. Sigamos adelante con la clase. La gracia de Dios y la sumisión. ¿Ok? Octavio, no has leído, ¿verdad, hijo? No, pastor. Mira, Octavio, tú vas a leer capítulo 2, 11 al 17. Hermana María Adame, capítulo 2, 18 al 25. Jorge, capítulo 3, 1 al 7. Y vamos a ver, ¿quién me falta aquí? El hermano Emi Sadai puede leer capítulo 3, 8 al 12. ¿Se está escuchando? Si no ponemos a alguien más, vamos a ver. Perfecto. Excelente, adelante. Entonces, empezamos, por favor, 2, 11 al 17. Sométete a las autoridades. Adelante. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superiores, ya a los gobernadores como por el enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien,
porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Ahí le va. Hay que respetar la ley, hermanos. Yo sé que no va a ser la opinión más popular y la que más nos guste, pero hay que respetar a las autoridades. Es bíblico. Si un policía te detiene, no digas, ay, ya viene a extorsionarme, y empieces a grabar y a rebelarte y decir, huele a tocino, ahí vienen los puercos, ¿no, señor? Respeta. Le digo algo, a mí me han detenido policías y llevo 10 años, hermanos, trabajando en la aplicación de Uber. Aquí en Monterrey está prohibido recoger pasaje en el aeropuerto por la ley, pero Uber nos permite recoger. En 10 años nunca me han detenido, hermanos, 10 años. Porque cuando te detienen te quitan el vehículo y te cobran una multa como de $1,000 o algo así. Muy cara la multa. Me han detenido de repente y le digo algo cuando me detienen, no, discúlpeme, le digo algo. Varias veces me han detenido por cosas así insignificantes y yo acepto mi culpa. Reconoce que iba rápido, sí, oficial, discúlpeme. Ok, ya váyase. Cuando hay respeto a la autoridad, Dios te da gracia. Ora por las autoridades. Por ejemplo, ustedes que viven a Estados Unidos, yo sé que ahorita la están pasando mal por eso del ICE y todo ese rollo. Oren al Señor, que Dios los guarde. Tiene usted que entender que sí, sí se pasan de listos, lo sé, pero oren al Señor, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Son personas que pues hacen su trabajo, lo hacen cometiendo a veces arbitrariedades, cometiendo racismo también, ¿por qué no decirlo? A veces hay gente que son ciudadanos americanos, pero son de origen mexicano y nada más por verte mexicano te detienen. Eso es racismo. Eso es racismo y es la verdad. Pero debes respetar a la autoridad. ¿Por qué? Porque como cristiano eres llamado a ser diferente. Someterte a las autoridades. Siguiente, 18:25. Hermana María, dame. Es, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ejemplo máximo de sumisión? Cristo. A veces, mire, somos orgullosos. Le voy a explicar por qué. Pues si es que, hermano, yo tengo la razón. Y tienes una pelea con alguien porque tú tienes la razón. Pero hermano, ¿sabías que no debes pelear? Mira, te pongo un ejemplo. Yo y el hermano Giancarlo tenemos una discusión, ¿ok? Estamos discutiendo. Y él piensa que tiene la razón y yo pienso que tengo la razón. ¿Qué es lo más cristiano que debo hacer? Hermano, Dios te bendiga, no hay problema, así está bien. Pero ¿qué hacen la mayoría de las gentes en Facebook cuando se pueden discutir? Pelean hasta ver quién tiene la razón y llega un punto en que se ofenden, que se agreden y que sacan la carne, hermano.
Hermano, si usted tiene una diferencia con alguien, no pelee, bendiga, le digo, si eso crees tú, adelante, Dios te bendiga. Tengo hermanos en Cristo que predican contra el diezmo. Yo creo que el diezmo es bíblico y es del Señor, pero no voy a pelear con ellos, hermano. No voy a pelear con ellos. Hay hermanos que conozco que son calvinistas. No voy a pelear con ellos. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? ¿Por qué? Porque para empezar, ni van a cambiar, nos vamos a pelear y nada se va a resolver. Que el Espíritu Santo les redarguya, que el Espíritu Santo les convence. No soy llamado al ministerio de la pelea por Facebook. No soy llamado al ministerio de cambiar la mente de otros. El único que puede cambiar la mente y el corazón es el Espíritu Santo. O sea, ¿cuándo viste a Cristo venir a debatir? No, Cristo vino a otro tipo de cosas. Imita el ejemplo de Cristo. Aprenda a someterte y cuando ves que hay una discusión, aléjate. Aléjate. Te van a decir, ay, no, es que no quiero pelear, no quiero discutir. Sé un hombre o una mujer sabia. Pero siguiente, el que sigue, sométete en el hogar. Adelante. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Excelente. 3, 8 al 12, el que sigue. Capítulo 3, 8 al 12, el hermano que sigue de leer. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No. Presta atención, es capítulo 3, 8 al 12. Estamos en el 3. 3, 8 al 12, muchacho. Sí, perdón, estaba haciendo otra cosa y... No se apure. Adelante. Sí. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecidos, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Excelente. Porque el que quiera, Adelante. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal, y sus labios no hablan engaño. Apartándose del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sígala. Perfecto, muy bien, excelente. Y cerramos con Víctor Olvera. La gracia de Dios y el sufrimiento. Capítulo 3, 13 al 22, ya para cerrar la clase en esta noche. Sí, pastor. Es del 13, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hasta el 22. Ok. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y al estar sujeto a ángeles, autoridades y potestades. Tremendo, pues tremendo libro, ¿no? Primero de Pedro le dimos una repasadita, no vimos todo, pero bueno. Les voy a dejar de tarea nada más. Les voy a enviar el enlace del video en YouTube que va en la segunda parte. Es toda la tarea, ¿ok? Y nos vemos la próxima semana. Hermano Felipe, despídanos en oración, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta segunda clase que hemos llevado a cabo. Padre, pues ayúdanos a entenderla bien, Señor, aplicarla a nuestras vidas, Señor. Y Padre, pues vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias, Señor, por el pastor Hugo y gracias por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar virtualmente para esta clase, Señor. Guárdanos en esta noche, Señor, y bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Descansen.